Como no podía faltar, la cosa está que arde, queridos hermanos en Cristo. Y así como te hemos mostrado los obispos que de alguna u otra manera han reaccionado de forma negativa a lo que el Papa está pidiendo, de las bendiciones de las parejas iguales y de las parejas en situaciones irregulares, bueno, pues también el cardenal Kupich es uno de los paleros del Papa, ha salido a dar el visto bueno junto con Jace Martin. Ya le hemos nombrado, ayer hablábamos de Jace Martin, hoy hablamos del cardenal Kupich. Y ha dicho que el Papa Francisco está perfectamente ligado con la tradición y que el pecado, incluso la bendición del pecado, es buena siempre y cuando el Papa Francisco lo diga. De esto vamos a hablar en ese tema. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Lo mentecato a veces no tiene nombre y sobre todo el afán por querer recibir en sus corazones las doctrinas equivocadas. El cardenal Blas Kupich de Chicago ha salido como siempre a dar el visto bueno, a querer lucirse y sobre todo a querer apoyar al pueblo y sobre todo respaldar al Papa Francisco, cuyo palero es el cardenal Blas Kupich. Te lo presento aquí para que tú lo veas en tu pantalla. Él es el cardenal Kupich y el arzobispo es cardenal arzobispo de Chicago. Obviamente que él es hijo espiritual del cardenal Teodoro McCorrick, el abusador por excelencia de Estados Unidos, depredador, y es de alguna otra forma elevado por Francisco. Ha recibido con alegría, obviamente, el intento de normalizar, por así decirlo, el estatus de las parejas del mismo sexo, emanado del Dicasterio de la Fe, y ya sabes que es apoyado por el Papa Francisco directamente. Bueno, al cardenal Kupich le ha faltado tiempo para dar la bienvenida a la declaración elaborada por el prefecto del Dicasterio de la Fe sobre las bendiciones y parejas iguales en situaciones irregulares, y ha hecho público desde su sede arzobispal de Chicago un mensaje en el que la califica de paso adelante. ¿Hacia dónde? No lo sabemos, aunque el hecho de que sea uno de los prelados más cercanos a los grupos católicos de los lobbies puede dar una pista de que este cardenal es hijo del abusador Teodoro McCorrick. En el centro de la declaración, dice Kupich en su comunicado, hay un llamado a los pastores a adoptar el enfoque pastoral para estar disponibles para las personas que reconocen la necesidad de ayuda y la presencia de Dios en sus vidas, sin pretender una legitimación de su estatus en particular. Es decir, los obispos y sacerdotes tienen que estar prestos para aplicar la ley del Papa Francisco. Como tal, la declaración es un paso adelante, explica el cardenal, añadiendo que está en consonancia, obviamente, con el deseo del Papa Francisco de acompañar pastoralmente a las personas, como con el deseo de Jesús de ser presente para todas las personas que desean su gracia y su apoyo. Según el cardenal Kupich, lo que está diciendo, también el prelado señala que la declaración mantiene la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, que corresponde a la declaración anterior del Papa Francisco, indicando que no es apropiado que las autoridades eclesiásticas establezcan constantes oficialmente procedimientos o rituales para cualquier situación. El arzobispo de Chicago también subrayó la insistencia del dicasterio en que las bendiciones de personas en situaciones irregulares nunca deben darse durante una conexión con las ceremonias de una unión civil ni con las palabras o acciones propias de una boda, y que esto se aplica tanto a personas en situaciones irregulares como en aquellos que mantienen relaciones entre personas iguales. Por eso dice, tal bendición debe darse en otros contextos, en el entendido de que al dar una bendición en esas circunstancias no se puede legitimizar nada, solo abrir las puertas a Dios para pedirle su ayuda a vivir mejor y también invocar al Espíritu Santo para que los valores del Evangelio sean vividos en sus familias y en sus variaciones que han querido elegir. En Estados Unidos, la mayoría de los prelados hasta ahora han tratado de defender y restar importancia al significado del documento
al tiempo que algunos como Kupich lo acogen con alegría como señal de cambio. En todo el episcopado estadounidense, las reacciones hasta ahora han sido en gran medida de silencio y los obispos buscan evitar o restar importancia al documento del 18 de diciembre del Papa Francisco y del cardenal Víctor Manuel Fernández, en el que el Vaticano aprueba las bendiciones para las parejas iguales. La respuesta nacional fue una declaración de la Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos, aunque solo de un portavoz, no de un obispo representativo. La declaración emitida hoy por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano articuló una distinción entre las bendiciones litúrgicas sacramentales y las bendiciones pastorales que pueden ser dadas a personas que desean la gracia amorosa de Dios en sus vidas. La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio no ha cambiado y esta declaración lo afirma, al mismo tiempo que se hace un esfuerzo por acompañar a las personas impartiendo bendiciones pastorales, porque cada uno de nosotros necesita amor y amor sanador y la misericordia de Dios en nuestras vidas. El comentario está más que claro, bastante claro. Según el cardenal Blas Kupich, se puede bendecir y los sacerdotes tienen que estar prestos, no importa sea lo que sea, siempre y cuando esté en consonancia con el Papa. Para ellos, los cardenales modernistas, los cardenales progresistas, lo que diga el Papa es orden y ley. Entonces, él dice que todos los obispos y cardenales deben estar abiertos para que se lleven a cabo esas prácticas. Según el cardenal destaca que no se puede confundir una cosa con la otra, es decir, según él dice que el matrimonio está perfectamente protegido por estas enseñanzas del Papa Francisco y que no se mezcla, ¿verdad? Que solamente es una bendición, con la cual van a pedirle a Dios amor, van a pedirle a Dios paz, van a pedir a Dios que entre el Espíritu Santo en su relación. También dice el cardenal Kupich que no sabemos hacia dónde vamos. Lo que sí sabemos es que, según él, hay cambios y la iglesia se abrió a bendecir todo tipo de parejas, independientemente de lo que sea. La mayoría de los estadounidenses obispos están frenando esto, ni haciendo ni fu ni fa, ni haciendo caso al documento del Papa. Lo cierto es que habrá mucha controversia porque van a exigirle a los sacerdotes y los obispos que les apliquen esta bendición. Y si los obispos no lo quieren hacer, van a ser reportados a Roma, tachados de no sé qué, y van a tener un problema los obispos. De alguna u otra manera, esto que lanzó el Papa Francisco es un dardo muy fuerte, y va a haber muchos choques, y va a haber muchas variaciones, y va a haber muchos detalles ahí, porque unos van a querer y unos no, y los que no quieran serán obligados. Ojo, esto abre la puerta a un cambio nuevo. Ya se había advertido, nosotros ya lo habíamos advertido de que iba a haber una nueva iglesia, un futuro nuevo, un cambio, una iglesia sinodal no católica. La mayoría de los obispos, por desgracia, lo vamos a ver mañana, por ejemplo, aquí en México, ya abrieron las puertas y también dijeron que deben de acatar, ¿no? Acatar y discernir y acatar. O sea, lo van a hacer. No hay resistencia grande, son unos cuantos los que están resistiendo al Papa, por lo cual nos lleva a decir que el terreno ya estaba preparado. El terreno estaba preparado, el plan estaba bien fraguado y ahora es momento de actuar. En Estados Unidos, por gracia de Dios, hay unos obispos que están frenando esto. Sin embargo, creo yo que no tardarán en darse cuenta de que Roma los va a presionar, porque esto es oficial. El cardenal Kupich ya está avisando. Cuando hice el inicio de ese artículo, el cardenal Kupich dice: deben de prepararse los sacerdotes, los obispos, para que sigan la indicación del Papa Francisco. Si no quieren, obviamente, si no quieren ser misericordiados, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber una represalia por ahí, un cambio, una presión para que lleven a cabo esto. El cardenal Kupich es cercano a los lobbies y es hijo espiritual o promovido por el cardenal más abusador de Estados Unidos, McCorrick, Teodoro McCorrick. Usted ya sabe más o menos cómo está ahí la cosa. Bueno, pues ellos han decidido apoyar. La mayoría van a apoyar. A como están viendo los vientos, la mayoría de obispos están en silencio. Unos cuantos están hablando, los demás están en silencio. A pesar de que Strickland lanzó el llamado a que todos se unieran a una sola voz, no le hicieron caso. Vamos a ver qué dice Christopher Fier, que obviamente apoya al Papa. Entonces, según estas cosas y según lo que dice el cardenal
Cupish, el pecado se puede bendecir siempre y cuando lo permite el Papa. Así está la doctrina de la Iglesia para ellos. La palabra del Papa es ley, y si el Papa dice que se bendice el pecado, se bendice el pecado. Si el Papa dice que no se bendice el pecado, no se bendice el pecado. Porque hace 2 años se lo dijo. Según el cardenal Cupish, está en perfecta sintonía los dos documentos, pero no, todos sabemos que no. Además, todos somos sinceros y sabemos que la teoría y la práctica son 2 cosas muy distintas y que en la Iglesia Católica se tratan desde diferente ángulo. Una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. Una cosa es lo que ellos digan de escrituras y una cosa es lo que se haga en la vida real, amados hermanos en Cristo. Por lo tanto, así están las cosas. Obispos a favor, obispos en contra, cardenales que salen a defender. La Conferencia Episcopal ya dio su comunicado mexicana. Mañana lo vamos a ver también ahí. Escucharemos a Monseñor Isidro. Entonces, hay muchas variaciones, muchos jaloneos. El chiste es que el daño ya está hecho. El cambio ya está hecho. Y aún no termina el camino sinodal. Veremos qué sorpresas nos traen para octubre. Pero aquí se van a definir 2 cosas. El grupo de los que va a apoyar y el grupo de los que va a resistir. Cada quien que se ponga en el lado que quiera estar. Pero aquí ya se van a empezar a definir los campos. El trigo y la cizaña. Los que disciernen, los que apoyan y los que de alguna forma resisten. Los que le obedecen a Cristo y los que le obedecen a Cupish y al Papa Francisco. Debemos saber en qué lado estamos. Porque de eso se va a tratar por un buen tiempo esto de la Iglesia Católica, hasta que por fin se imponga, que muchos no van a aceptar, o hasta que por fin se detenga esta situación que el Papa Francisco desató. Ha desatado el Papa Francisco un maremoto. Vamos a ver cómo lo podemos llevar, sostener, resistir esta cruz que el Papa nos impone. Porque, como dice Jesucristo, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Asegúrate de estar del lado de la Virgen, Santísima Virgen María, no del lado sinodal. De lo contrario, las consecuencias serán difíciles para los del sínodo. Como lo dice San Pablo, aunque un ángel del cielo venga y te diga lo contrario, no le creas. El Papa no es un ángel, pero sí está diciendo lo contrario a lo que nos enseñó el apóstol San Pablo, y claro está, al igual que Cupish. Tú decide a quién seguir. Que así sea.